Buenos días a todos y todas. Nos complace darle la bienvenida a nuestra quinta sesión del Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Damos la bienvenida muy especialmente también a las profesoras Cristi Rangel, quien es coordinadora regional de Transparencia Venezuela, y la profesora Rita Coello, quien es representante en Mérida de la organización Transparencia Venezuela, ambas profesoras de la Universidad de los Andes, quienes nos hablarán sobre el Sistema Internacional contra la Corrupción. Les recordamos que el chat está abierto para que hagan sus preguntas durante la clase. Los dejo pues con las profesoras Rangel y Coello, pero antes les hago una breve reseña curricular. La profesora Cristi Rangel es economista egresada de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, España, profesora titular en pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y coordinadora regional de Transparencia Venezuela. La profesora Rita Coello es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de los Andes, Venezuela, máster en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora universitaria en la Escuela de Administración de la FACES ULA, colaboradora del Centro de Investigaciones de Empresas, CIDE FACES ULA, y representante en Mérida de la organización Transparencia Venezuela. Bueno, tengan la mejor sesión, que sea muy aprovechada y que les sea muy útil. Los dejo pues con las profesoras Rangel y Coello. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer al Observatorio por permitirnos una vez más compartir pues, nuestros conocimientos, nuestra experiencia en este tortuoso camino, se podría decir, de la lucha contra la corrupción, que también nos ha traído muchas satisfacciones, ¿no? También agradecer pues a darle la bienvenida a todos los participantes del curso, y bueno, esperamos que hoy podamos aprender un poquito más de cuáles son los mecanismos internacionales que nosotros podemos activar en esta lucha que tan necesaria, sobre todo en nuestra región, ¿no? Queremos, en primer lugar, un segundo. Lo primero que queremos comentarles, bueno, de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Primero, obviamente, vamos a comentar un poco algunos detalles conceptuales sobre la corrupción, qué se considera que son actos de corrupción, y el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos y en la gobernabilidad democrática. Nos parece muy importante hacer énfasis en eso, antes de hablar de, bueno, cuáles son los mecanismos internacionales a los cuales disponemos para esta lucha. Entonces, bueno, seguidamente vamos a hablar de los sistemas internacionales contra la corrupción. Vamos a iniciar con la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, que fue la primera, ¿no? Por eso vamos a hablar primero de ello, porque fue la primera que se aprobó. Luego de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos adicionales. Y después, pues vamos a hablar de la importancia de coordinar la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, porque están totalmente vinculadas y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, si nos vamos nos detenemos en su significado, en el origen como tal de la palabra, que viene del latín, generalmente se habla de algo que está degradado, que hay una decadencia moral, que hay una podredumbre, de tal manera que cuando alguien le dice que es corrupto, lo está insultando bastante. No sabemos por qué hay gente que no se siente aludida cuando le dicen que son corruptos, porque la verdad es que el término como tal, la acepción del término es bastante fuerte. En el caso nuestro, nosotros definimos la corrupción como un abuso del poder público, del poder que se delega a otro, que aprovecha ese poder para, digamos que beneficiarse para sus fines particulares, ¿no? O de allegados, ¿no? Entonces es un abuso
del poder público, del poder delegado para fines particulares. Eso es lo primero que queremos dejar bien puntualizado y que nos sirve también mucho de base para poder después definir qué son actos de corrupción, ¿no? Que es bien importante que los tengamos claros para después saber cómo vamos a activar los mecanismos, ¿no? De los que disponemos. Entonces, bueno, nosotros definimos también, como ven allí, 3 niveles de corrupción. Voy a empezar desde el nivel de corrupción política. ¿Cuándo hablamos de corrupción política? Se habla de corrupción política generalmente cuando hay una manipulación de las normas, de las leyes, de las políticas, de las reglas de juego, generalmente incluso para la asignación de recursos y financiamiento, para los que toman decisiones políticas, para beneficiarlo de alguna manera con el objeto de bien abusar de su posición o mantener el poder, incluso los beneficios financieros, ¿no? que les llegan a las personas, ¿no? Entonces es una manipulación de la institucionalidad, ¿no? De las reglas de juego en lo político. Por ejemplo, bueno, lo vemos mucho en las campañas electorales, ¿no? Hablamos de corrupción menor, que no es que sea menor porque sus consecuencias no son menores para nada. Sin embargo, hablamos de corrupción menor porque es un abuso de poder que viene generalmente de los niveles medios y bajos de la administración pública, ¿no? Y es como que el tipo de corrupción más cotidiana con la que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, cuando le piden a uno dinero para tramitar el pasaporte o algún trámite en una oficina pública, eso generalmente son hechos de corrupción menor, ¿no? Son los niveles medios y bajos de la administración. Y luego vamos al nivel de gran corrupción. Ya nosotros, según los estudios que han venido haciendo tanto Transparencia Internacional con otras organizaciones, ya nosotros podemos hablar en varios puntos del mundo que hay hechos que se pueden catalogar como de gran corrupción. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? Como dijimos, en la corrupción menor, pues hay, digamos que un abuso de poder de los niveles medios y bajos. Aquí la gran corrupción, el abuso viene de los más altos niveles de poder. Los más altos niveles de poder están involucrados en los hechos de corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, se causa un daño muy grave a la población, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la vinculación más adelante con las violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque generalmente cuando hay gran corrupción se violan derechos humanos, ¿no? Hay un vínculo ahí muy, muy estrecho. Y de hecho es lo que hace también muy necesario que se activen los mecanismos internacionales, porque además de afectar, de causar gran daño a la población, generalmente digamos que los mecanismos se activan a través de conexiones de redes internacionales. No hay participación, trasciende las fronteras, no hay participación de redes de otros países, ¿no? Entonces, por eso es tan importante activar estos mecanismos de cooperación internacional para luchar con una corrupción que ya va, digamos que abarca este nivel tan, digamos, tan grave, ¿no? De consecuencias tan graves. Y el otro tema también muy importante cuando hablamos de gran corrupción es que generalmente quedan impunes. Los hechos de corrupción quedan impunes porque, por lo complejo incluso, ¿no? De cada acto que nosotros identificamos ahí. Rápidamente queremos hablarles también de los tipos de, digamos que podemos hablar como catalogar como actos de corrupción. Aquí queremos hacer énfasis en que todos estos instrumentos, estos mecanismos internacionales tienen sus propias clasificaciones. Estas que les colocamos acá son digamos que las más usuales, que las vamos a conseguir en casi todas las convenciones, los mecanismos, los instrumentos de los que les vamos a hablar más adelante. Sin embargo, quisiera hacer una precisión, que se suele recomendar que nos basemos en las definiciones, el catálogo que lleva, o la lista de hechos de corrupción que lleva la Convención de la ONU, porque es más universal, ¿no? Más integral y está como más constantemente actualizada. En las constituciones de los países también están algunos de estos hechos catalogados como actos de corrupción. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, en el caso nuestro,
acá en Venezuela, el nepotismo, que es cuando un funcionario aprovecha su cargo para otorgar, para beneficiar a algún familiar o algún amigo, no está catalogado como un acto de corrupción en nuestro marco legal. Nosotros estamos luchando para que se incluya, para que tenga la debida sanción más adelante, ¿no? Pero eso es un hecho de corrupción. Y los más comunes que vamos a conseguir en casi todos los instrumentos, bueno, están los delitos de peculado, que es la apropiación indebida de un funcionario de los bienes del patrimonio para su propio aprovechamiento, el enriquecimiento ilícito, cuando el patrimonio de esos funcionarios aumenta de manera inexplicable. Por eso es que se insiste mucho en que se hagan declaraciones juradas de patrimonio antes, durante y después de que un funcionario ocupa un cargo. Los lavados de dinero, que además es uno de los actos de corrupción donde más, digamos, que influencia tienen estas redes internacionales, que cooperan entre sí para poder hacer estas operaciones que son súper complejas. El soborno es cuando se ofrece un incentivo al funcionario. Nosotros aquí hacemos nos gusta hacer la distinción entre soborno y concusión, ¿no? Porque el soborno es cuando se ofrece el incentivo al funcionario, ¿no? Para que nos beneficie o beneficie a alguien, para que haga un acto que sea ilícito o una acción antiética, ¿no? Y la concusión es cuando el funcionario pide, ¿no? Cuando pide el dinero, ¿no? Nosotros hacemos esta precisión porque son dos términos que están muy relacionados, pero tienen su diferencia, ¿no? Y para nivel de catalogar y después de establecer las sanciones es bueno hacer la diferenciación. Y el delito de malversación, que es uno también de los más comunes, ¿no? Bien, como les decía, generalmente cuando nosotros catalogamos los actos de corrupción, lo que se recomienda es que usemos las definiciones de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, por lo que les comentaba, ¿no? Son digamos que más integrales, más universales e incluso más actualizadas, ¿no? Es lo que se suele recomendar. No quiero decir con esto, ojo, que las otras estén mal, ¿no? Es lo que se suele recomendar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar con lo que es el impacto. Ya estamos viendo de una manera muy general, ¿no? Lo importante que es, primero, precisar lo que significa la corrupción y sus efectos y los distintos niveles en los que puede operar. Entonces ahora vamos a hablar concretamente de cuál es el impacto de la corrupción en los derechos humanos y en la gobernabilidad democrática, ¿no? Empezando por los derechos humanos, ¿no? Tenemos que partir de hecho de reflexionar un poco el por qué es importante establecer un vínculo, ¿no? Establecer la vinculación entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos no es una tarea a veces tan sencilla, ¿no? En primer lugar, porque no todos los actos de corrupción suponen violaciones de derechos humanos, ¿no? Y eso es importante decirlo. Sin embargo, también es importante recalcar que, por ejemplo, un acto de corrupción puede violar un derecho humano, y por otro lado, el respeto a los derechos humanos también puede minimizar los actos de corrupción. Entonces ya por ahí nosotros podemos empezar a precisar una primera vinculación importante, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, pues está muy bien catalogado cuáles son los grupos más vulnerables de la población que suelen sufrir más violaciones de derechos humanos. Los actos, la corrupción hace mucho más vulnerables a estas personas. Son víctimas, digamos que más fáciles de sufrir alguna consecuencia por un acto de corrupción, ¿no? Y eso podría intensificar o agravar más las violaciones de derechos humanos que ya de por sí están sufriendo. Entonces, eso también es importante precisarlo, ¿no? También se posibilita que se pueda identificar mejor cuál es el acto de corrupción y cuál es la verdadera afectación en las personas. Y esto de alguna manera ayuda a definir mejor las políticas, las acciones que nosotros podamos, digamos que definir, y también para proteger a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, los mecanismos de derechos humanos nos pueden ayudar o contribuyen a dar mayor visibilidad a los actos de corrupción. Y por otro lado, también podemos decir que existe corrupción cuando un Estado o una persona que tiene relación con un ente oficial hace alguna actuación u omisión que
que incida en la violación de un derecho, o sea, que impide que las personas tengan un derecho. Cuando eso ocurre, también es corrupción. Entonces, bueno, esa es la primera precisión que queremos hacer, las primeras precisiones que queremos hacer sobre la vinculación de la corrupción con los derechos humanos, ¿no? Aquí les quisimos presentar algunos ejemplos para que se pueda ver, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, cuando hay falta de atención en un hospital, ¿no? Y que esta falta de atención o de la deficiencia de atención en el hospital tiene que ver, por ejemplo, con actos de corrupción, con el soborno, que ocurran sobornos para que la persona pueda ser atendida, o porque esa falta de atención tiene que ver también porque no hay los insumos necesarios, porque hubo vicios en la contratación pública, eso también es otro acto de corrupción. Entonces, si a la persona no está siendo debidamente atendida y se le está vulnerando su derecho a la salud, ¿no? Aquí vemos un ejemplo claro de cómo están conectados, ¿no? O, por ejemplo, con la alimentación, el tema de alimentación, sobre todo para la población de bajos recursos. Si esto se debe a que los programas sociales que se han definido para atender esta necesidad no son inclusivos, no son transparentes, los procesos no han sido, no se ha definido bien los criterios para escoger los beneficiarios, no se publica, o sea, todos esos criterios, digamos, de transparencia, rendición de cuentas que tienen que haber para la definición de estos programas, o que se han desviado los recursos para favorecer a otros, a mafias, a cualquier otra persona que se pueda beneficiar con eso, como ha ocurrido aquí en Venezuela, por ejemplo, con las denuncias que se han hecho sobre los CLAP. Entonces ahí estamos hablando que hay una vulneración del derecho a la alimentación, ¿no? Y dos ejemplos, tenemos otros ejemplos ahí, pero que puntualizo estos dos ejemplos para que se pueda ver esa relación, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante, antes de pasar al impacto en la gobernabilidad democrática, que nosotros todos los mecanismos, todas las medidas anticorrupción que se definan en los mecanismos internacionales, deberían de alguna manera incluir los principios también de derechos humanos, ¿no? Para poder abarcar mucho más, digamos que el ámbito de acción y obviamente disminuir el impacto de la corrupción. De igual manera, también decir que hay principios de derechos humanos, de libertades, por ejemplo, la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información. Por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla sobre el acceso que tienen las personas a buscar información, a investigar, a recibir la información y a divulgarla. Ese principio, o sea, el cumplimiento de ese principio puede ayudar a disminuir actos de corrupción. Entonces es bien importante que todos estos digamos que organismos que se encargan de luchar por derechos humanos puntuales se conecten un poco con la lucha que tenemos los organismos que estamos luchando contra la corrupción, porque al final estamos conectados, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra, que es la vinculación de las que le hablábamos más adelante. Ahora, ¿cómo impacta la corrupción en la gobernabilidad democrática, ¿no? Primero, bueno, un poco mencionarles la definición que tiene, hay varias definiciones de gobernabilidad democrática, pero aquí, bueno, quisimos colocarla del Banco Mundial, ¿no? Que habla que es un estilo de gobierno marcado por la interacción entre el Estado y actores que no pertenecen al Estado, ¿no? Una interacción que se puede ver seriamente afectada por los hechos de corrupción, porque cuando ocurre la corrupción se violan los principios de gobernabilidad y de democracia, ¿no? Por ejemplo, en el caso que quisimos mencionarle en un extracto de la Declaración de los Jefes de Estado en la 8ª Cumbre de las Américas que se produjo en Lima en el 2018, fíjense que ellos hablan, cuando están haciendo su declaración, que ya después, más adelante, la profesora Cristi les va a hablar de cuáles son los acuerdos a los que ellos llegaron en esa declaración. Ellos dicen, destacando que la prevención y el combate de la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho de nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática. O sea, que ya está reconocido que la corrupción debilita la gobernabilidad. Ahora, ¿cómo la debilita, no? Pues afectando los principios democráticos, que les comenté hace rato. ¿Cuáles principios democráticos? El principio de rendición de cuentas, transparencia, el Estado de Derecho, la separación de los poderes públicos. Entonces aquí tenemos algunos efectos puntuales, ¿no? Por ejemplo,
erosiona la credibilidad de las instituciones, la política y los políticos. Entonces ahí conectamos, fíjense, cuando se erosiona la credibilidad, entonces también se altera, digamos, esa interacción, el nivel de confianza que las personas tienen en las instituciones, ¿no? De hecho, hay varios estudios interesantes, como por ejemplo el de Latinbarómetro, donde estudia cuál es el nivel de confianza que tienen las personas en las instituciones, y generalmente en Latinoamérica, por ejemplo, la institución a la que se tiene más confianza y credibilidad es la iglesia. Y después, cuando empieza uno a ver cómo está la credibilidad de las demás instituciones, son niveles muy bajos, ¿no? Que van entre el 20%, 30% de confianza. Entonces, aquí hay una conexión también, ¿no? También influye debilita la legitimidad del Estado, porque se hace muy evidente para los ciudadanos estas prácticas manipulatorias de las organizaciones, de las personas que están en las organizaciones públicas para beneficio propio, ¿no? También, bueno, propicia un ambiente de seguridad jurídica, también debilitan los canales de participación, lo cual fomenta la exclusión, debilita mecanismos de rendición de cuentas, de acceso a la información. Y bueno, esos son, como para decirle, algunos de los efectos que puede tener la corrupción en todo digamos que en una democracia que sea estable y que sea realmente democracia, como nosotros lo llamamos. Entonces sabemos que lo que podemos concluir acá es que la corrupción debilita las democracias, ¿no? Cuando hay actos de corrupción, nosotros estamos, digamos que de alguna manera afectando, o estamos permitiendo que se afecten nuestros principios democráticos fundamentales. Entonces, eso es muy importante también, que lo veamos. Ahora bien, una vez establecidas digamos que estas consecuencias, este impacto importante que tiene la corrupción, tanto en los derechos humanos como en la gobernabilidad y la democracia, ahora sí vamos a hablar de, bueno, cuáles son los mecanismos internacionales de los que disponemos. Aquí es muy importante hacer las siguientes acotaciones. Cuando hablábamos de corrupción, les explicaba lo que era la gran corrupción, ¿no? Fíjense, la gran corrupción opera con redes internacionales. Entonces es indiscutible la necesidad de que haya cooperación entre los países para poder identificar estos actos de corrupción, para poder investigarlos, para poder después sancionarlos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que dejen de ser, digamos, que acciones que queden impunes. Entonces, bueno, ya por allí tenemos o sea, podemos destacar la importancia de que existan estos mecanismos, ¿no? Por otro lado, también estos mecanismos se hacen necesarios porque nosotros vivimos ahorita en un contexto en el que, por ejemplo, el comercio internacional ha crecido muchísimo, y también ha crecido muchísimo el poder de las empresas transnacionales. ¿Y cómo se relaciona esto con la corrupción? Bueno, porque cuando a veces una empresa transnacional tiene incluso mucho más poder, concentra más poder que un Estado, por ejemplo, cualquiera de nuestros estados, y eso puede influir, y de hecho ha influido en la definición de políticas o en las tomas de decisiones sobre políticas públicas, ¿no? Se pueden manipular, se pueden, digamos, de alguna manera, tienen poder como para que se definan o se toman decisiones para el beneficio propio de estas organizaciones, ¿no? Por otro lado, este comercio, o sea, que crezca el comercio internacional no es malo, ¿no? Eso también lo queremos resaltar. Pero lo que pasa es que también estos negocios han crecido en términos de, por ejemplo, venta de armas, por ejemplo, o también, digamos que se han ampliado muchísimo los tentáculos del narcotráfico. Entonces esto también hace que sea muy, muy importante que existan estos mecanismos de los que les vamos a hablar. Entonces, como les comentaba al principio de la intervención, nosotros vamos a hablarle del primero que identificamos por ser el primero que se aprobó, el de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Y su mecanismo de seguimiento. Esta convención, pues, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Y como que quisimos precisar allí, la OEA tiene, o sea, como que basa sus principales áreas de acción, lo basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Que es la democracia, ya vimos lo importante que es mantener la estabilidad democrática, sobre todo en nuestra región. Digo sobre todo porque también nosotros tenemos nuestros países sufren mucho de desigualdad, ¿no? Y la desigualdad también, digamos que es
un aspecto que puede de alguna manera facilitar que ocurran violaciones de derechos humanos y por supuesto actos de corrupción. Obviamente también otro pilar son los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué es la convención? ¿No? Es un tratado, ¿no? Es un tratado que tiene sus estatutos y en el cual participan 34 miembros los 34 miembros de la OEA, más de 30 de los miembros de la OEA, ¿no? Que han asumido un compromiso muy concreto, ¿no? Que es trabajar de manera conjunta y cooperar entre ellos en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y obviamente que se puedan adoptar medidas tendientes a prevenir, detectar, investigar y también sancionar los actos de corrupción. Y otro aspecto muy importante que también es algo común que tienen todas las convenciones, lo que es la recuperación de los activos productos de actos de corrupción, ¿no? Que eso también es un tema importante que le vamos a hablar más adelante. Bueno, en los estatutos de la convención se señalan propósitos fundamentales, ¿no? Uno, promover y fortalecer el desarrollo por parte de cada uno de los estados de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Y por otro lado, también facilitar de alguna manera la cooperación entre los estados partes, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno, aquí también quiero hacer una precisión, ¿no? La Convención Interamericana está muy orientada, y si ustedes tienen la oportunidad después de revisar con más detalle los estatutos, está muy orientada a los actos de corrupción que tienen que ver con el funcionario público, ¿no? Con la función pública, que eso es una diferencia que tal vez tiene por ejemplo, con la Convención de la ONU, que es más integral, ¿no? A la que ya les va a hablar más adelante la profesora Cristi. Entonces, bueno, algunas de las medidas preventivas que se señalan en los estatutos es, bueno, por ejemplo, establecer normas de conducta para los funcionarios, para un adecuado comportamiento, que hayan los sistemas para la declaración y publicación de ingresos, de los que les hablaba, importante para evitar estos delitos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, establecer sistema de contratación de funcionarios públicos, que haya un sistema adecuado para recaudación y control de ingresos del Estado, la protección a los denunciantes, que también es un elemento común que vamos a conseguir en casi todos digamos, las disposiciones de las demás convenciones. También establecer órganos de control superior independientes que puedan también monitorear de alguna manera ese seguimiento e investigación a los hechos de corrupción. Y una diferencia también importante de la Convención Interamericana de la Corrupción con respecto a otra es que establece claramente mecanismos o hace énfasis en que se establezcan mecanismos de participación del ciudadano, para que el ciudadano tenga la oportunidad también de ver de hacer seguimiento y de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso también es otro detalle importante que queremos resaltar, ¿no? ¿Cómo se implementa? Bueno, a través de la activación de del mecanismo de seguimiento, que es el MESICID, ¿no? El mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bueno, hacer la pequeña acotación que Venezuela es un estado parte de la Convención desde el 96 y ratifica en el 97 cuando se legalizan ya los estatutos de la Convención. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el MESICID? Este mecanismo de seguimiento, en el cual son miembros 33 de los 34 estados. Bueno, digamos que el objeto principal de este mecanismo es analizar los marcos jurídicos y las instituciones de los estados miembros, ¿no? Analizar cómo están funcionando en función de las disposiciones que se han establecido en la Convención Interamericana, ¿no? Está conformado por dos órganos. Uno es la Conferencia de los Estados Parte, que son los que, digamos que es el órgano que establece las directrices, los lineamientos, y también, digamos que va muy destinado a ver cómo se fortalecen los mecanismos de cooperación entre los estados que forman parte, ¿no? O sea, que la parte más estratégica. Y luego tenemos el órgano el que es responsable ya de la parte más operativa y técnica, que es el Comité de Expertas y de expertos, ¿no? Que es el que va a hacer el análisis técnico y de alguna manera las recomendaciones para implementar las disposiciones de la Convención. Entonces, bueno, rápidamente, ¿cómo funciona? Bueno, el principio, el análisis, ¿verdad? Se hace primero el análisis del marco vigente de los estados y las instituciones.
se hace, si para reforzar ese análisis se hacen visitas en los países, ¿verdad? Y se concertan entrevistas con las autoridades, con miembros de las organizaciones de la sociedad civil, que como les decimos en esta convención se le da mucha importancia a la participación de la sociedad civil. Luego se hace un informe con recomendaciones, después el seguimiento, que ya son estas rondas de análisis que se hacen para ir viendo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho. Y a partir de allí se pueden generar, por ejemplo, otras herramientas de cooperación, como por ejemplo leyes modelos o guías jurídicas que puedan servir sobre todo para adecuar el marco del Estado, el marco legal vigente del Estado, si no está adecuado a las disposiciones de la Convención. Por ejemplo, puede ser una acción en esta etapa, y también la MESICSIC tiene unos protocolos, tiene como un mecanismo para una metodología, perdón, para poder, digamos que, intercambiar buenas prácticas entre los estados partes, ¿no? Tiene una metodología para que se pueda sistematizar, organizar esta información y otros puedan hacer lo que el otro estado está haciendo. Entonces, de alguna manera, pues, y de esa manera involucra a todos los estados partes. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del siguiente mecanismo, que es la Convención de la ONU, y para eso pues le doy el pase a mi compañera, la profesora Cristi Rangel. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros. Apagamos un momento el video para hacer el cambio de escena y ahora compartir con ustedes sobre el siguiente instrumento importante, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue propuesto para la adhesión de los países en diciembre del año 2003. Es el único instrumento universal jurídicamente vinculante de la lucha contra la corrupción. Fue propuesto en una ronda de reuniones de la Organización de Naciones Unidas y se dio un lapso de 2 años para que los países se fueran adhiriendo poco a poco entre el año 2003 y el año 2005. Quise traer a colación la presentación que hizo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para el momento de presentar este documento. Él inicia su defensa o el prólogo de la Convención de las Naciones Unidas diciendo que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia, como ya ampliamente explicó Rita hace un momento, el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona también los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Como se comentó en la presentación previa, era importante que tuviéramos instrumentos internacionales para orquestar esfuerzos de los estados en la lucha contra posibles situaciones que generen los impactos que está mencionando Kofi Annan al momento de presentar la convención. Igual que en el caso de, que se nos quedó un momento pegada a nuestra presentación. Sí, igual que en el caso de la OEA, la convención busca consensuar esfuerzos para tomar medidas tanto preventivas como paliativas en el caso de la lucha contra la corrupción. Quiere que los estados parte adecúen sus normativas internas para que se minimicen las posibilidades de que las autoridades o cualquier persona que tenga autoridad delegada, tanto en el sector público como en el sector privado, tenga las menores opciones de abusar de su poder para beneficio personal y en detrimento del colectivo al que están representando. A su vez, no solo basta adecuar las normativas internas, sino que también se procura promover, facilitar y apoyar la cooperación, la asistencia técnica para prevenir y para luchar contra la corrupción, puesto que es un trabajo que no pueden hacer
los estados individualmente en el mundo globalizado que tenemos actualmente. Si bien tenemos grandes ventajas del comercio internacional y de las posibilidades de comunicación, pues también la globalización ha permitido que se generen redes criminales transfronterizas y que se generen sistemas de abusos de poder que trascienden también el ámbito de autoridad de una jurisdicción nacional, y por eso es importante la cooperación tanto para la prevención como para la lucha, y también para buscar que los sistemas de justicia trabajen conjuntamente en evitar y sancionar, evitar la impunidad de las personas que realizan actos corruptos. También menciona la convención que es muy importante la promoción de la integridad en el sector público, la obligación de que las autoridades rindan cuentas efectivamente, esto es que tengan canales de doble vía con la ciudadanía, que hagan esta rendición de forma periódica y mostrando resultados efectivos de su gestión, y que esta rendición permita la verificación de parte de los ciudadanos para que de esta manera cumplan pues, la misión en la que están, que es atender las necesidades colectivas. En esta convención se habla de las siguientes medidas preventivas, que a diferencia de la OEA no solo abarcan el ámbito público, sino que también incluyen ciertas medidas de atención para prevenir actos de corrupción en el sector privado. En este momento queremos aclarar que la corrupción puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, por cuanto en el ámbito privado también hay situaciones en las que personas delegan en una autoridad el poder para que los represente. Veamos el caso de una junta de condominio en la que hay propietarios privados en una zona residencial común y escogen a las personas que se van a encargar de los gastos de su grupo. Bueno, sí, la junta de condominio, que debe velar por los gastos comunes y el bienestar común de los habitantes del condominio, utilizan su autoridad, utilizan el dinero del grupo para beneficios personales, pues estamos también en presencia de un acto de corrupción. Sin embargo, en el ámbito privado, el impacto negativo de la corrupción no se compara al gran impacto que tiene la corrupción en el ámbito público, obviamente porque la delegación del poder es mucho más importante y las consecuencias mucho más negativas desde el punto de vista que el sector público pues, es responsable de atender necesidades fundamentales de la población. Entonces, nuestra convención incluye políticas de prevención, tales como que el sector público incorpore en sus marcos jurídicos elementos que garanticen la integridad de sus funcionarios, que creen un órgano superior de prevención y lucha contra la corrupción, como existe en el caso de Venezuela, la Contraloría General de la República. En otros países, por ejemplo, es el Poder Judicial quien está a cargo. Existe lo que se llama el Tribunal de Cuentas en el caso de Argentina, por ejemplo. Hacen énfasis también en lo importante que es en la administración pública la correcta selección de funcionarios, que sea una selección basada en la meritocracia, que sea una selección que garantice que las personas que están en sus cargos conocen sobre las competencias que tienen bajo su responsabilidad y a su vez responden a criterios de atención a los ciudadanos y no a criterios políticos o de lealtad con las personas que están ejerciendo los más altos cargos en el poder. Entonces, el tema de selección de funcionarios es fundamental en la lucha contra la corrupción. También ellos hacen énfasis en la importancia de que los países tengan códigos de conducta y de integridad, de ética para los funcionarios, que los suscriban, que hagan un compromiso de buena fe con estos códigos de conducta. Otro tema que siempre ha sido preocupación desde los primeros instrumentos de lucha contra la corrupción es que hayan procesos de contrataciones que garanticen competitividad, que garanticen toma de decisiones objetivas y la eficiencia tanto en las contrataciones para las grandes obras de infraestructura o para las pequeñas y en todos los cargos, compras que se requieran para el sector público. Sabemos que los principales delitos de corrupción, y está estudiado
por la OCDE y por el Banco Mundial y por diferentes organizaciones multilaterales es que los principales delitos de corrupción ocurren fundamentalmente cuando se hacen adquisiciones y contrataciones de envergadura. Por otro lado, requiere también una especial atención que haya transparencia fiscal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que todo el proceso presupuestario permita la vigilancia y los controles, tanto formales como de los ciudadanos. Que este proceso, que no es solamente aprobar el presupuesto, sino es formularlo, discutirlo, aprobarlo, ejecutarlo y luego hacerle seguimiento y control. En este proceso se produzcan 8 documentos fundamentales esenciales, existan canales de participación en el que los ciudadanos, por ejemplo, tengan algo que decir sobre cómo se van a obtener y cómo se van a ejecutar los recursos que son de todos, que los ciudadanos estén allí también pendientes de controlar la ejecución. Entonces, este es un elemento muy importante también en la Convención, la transparencia fiscal, la garantía de acceso a la información pública. Debemos traer a colación que este elemento ha sido también muy importante para la Organización de Estados Americanos, que produjo una ley modelo para los estados de América Latina y que sirvió de referencia para que ya la mayoría de los países de nuestra región tengan una ley que garantice el acceso a la información pública. Lamentablemente, esta propuesta de acceso a la información pública también fue planteada en nuestro país, pero este derecho, si bien está en nuestra Constitución, no tiene todavía una ley específica para protegerlo y que vincula también la posibilidad de ejercicio de otros derechos humanos. Pero el acceso a la información pública es necesario porque a su vez es un instrumento para dar el derecho, un derecho per se, que es que nosotros tengamos información sobre las actuaciones del Estado y a que nos rindan cuenta, pero a su vez es un instrumento para ejercer otros derechos como derecho a la salud, a la educación, al transporte, etcétera. Nos ayuda a activar otros derechos. Por eso la ONU también lo consideró de forma importante. Dedican un espacio a la integridad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, a la debida selección del personal y a que también este personal en el sistema de justicia cumpla con estándares de ética y códigos de conducta que faciliten la investigación y el procesamiento de casos de corrupción y que también impidan que haya impunidad, porque ya sabemos que si hay impunidad, si se permiten los actos de corrupción, pues es un estímulo a que se repliquen por otros grupos. Y luego, después de que habla de estas medidas, dedica un espacio a la Convención al sector privado y a que también los países establezcan regulaciones sobre las medidas de contabilidad en el sector privado, sobre códigos de ética también de funcionarios en el sector privado, del respeto a los consumidores, el respeto a los ciudadanos en todas las actividades económicas, comerciales o de distribución y de producción, y a su vez invita a que los ciudadanos participen, tengan opciones reales de incidencia en el sector público. Finalmente, la Convención tiene medidas para prevenir el lavado de dinero, o también conocido como el blanqueo de dinero, en el que recursos obtenidos por actividades ilícitas tratan de ser insertados en mecanismos formales y ser ocultados de su origen, lo que facilita o estimula a las personas que realizan estas prácticas ilícitas o corruptas a seguir vinculados con estos hechos. Entonces, también dedica un espacio importante a las medidas para prevenir el blanqueo de dinero. La Convención, entonces, incluye una serie de actos o hechos de corrupción para que se tenga referencia en las normativas internas de los países. Le tiene un espacio dedicado al soborno. Aquí no distinguen entre soborno y concusión, como hicimos nosotros al principio. Hablan específicamente de forma hablan de forma genérica de ofrecer incentivos, ayudas, beneficios o facilidades a funcionarios públicos nacionales, extranjeros y de instancias internacionales que alteren su debido desempeño en sus funciones para beneficio de un particular o de un grupo en específico. Se habla también de la malversación o peculado como apropiación indebida u otras formas en las que se desvían recursos materiales, humanos, financieros,
por parte de un funcionario público, también para beneficio personal o de un grupo en particular. Se habla del tráfico de influencias, en el que las autoridades utilizan el poder que tienen para ejercer impactos en otros funcionarios o en otras autoridades en toma de decisiones en relación a contrataciones o en relación a la selección de personal, en relación a promociones o a otorgar, por ejemplo, programas sociales a grupos que no deberían ser los beneficiados. El abuso de funciones también está tipificado allí, en el que una autoridad tiene su poder en un determinado momento para beneficiarse directamente. El enriquecimiento ilícito, del que también ya hablamos, como una forma en el cambio de la situación patrimonial de una persona que no puede ser justificada con el salario que está recibiendo como funcionario. Hablan también del soborno en el sector privado, los ofrecimientos para beneficios personales, en el caso, por ejemplo, de la prestación de un bien o un servicio en el ámbito privado, o se desvía de su actuación una empresa privada para favorecer a un determinado grupo, de la malversación y el peculado en el sector privado, el blanqueo de los recursos, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Están estos temas allí tipificados como causantes y promotores o tipos de corrupción. Incluye también nuestra convención procesos, fallos y sanciones, es decir, cómo hacer el tratamiento para investigar y para sancionar los casos de corrupción. Se menciona el embargo preventivo del producto de los actos de corrupción, la incautación, el decomiso. Se habla de forma muy importante de la protección de los testigos y peritos, así como también de las víctimas. Aquí hacemos un inciso para mencionar que esta es una gran debilidad en nuestro país. No hay protección a las víctimas ni a las personas que denuncian, y esta ausencia de protección es la que limita a las personas a realizar las denuncias, porque en vez de lograr frenar el hecho de corrupción, puede recibir un perjuicio por haber denunciado este hecho, puede ser perseguida, puede perder su lugar de trabajo o incluso puede recibir amenazas. Entonces la protección de víctimas y denunciantes es muy, muy importante en la lucha contra la corrupción. A su vez, la Convención menciona, como dije al principio, mecanismos de cooperación internacional. Por ejemplo, en las investigaciones judiciales pueden compartir información los sistemas judiciales de los países, pueden aplicarse medidas de extradición entre los países de personas presuntamente vinculadas en los delitos en los que participen varias jurisdicciones, una cooperación para dar asistencia técnica e intercambio de información, y así como existe MESICIC para la Convención Interamericana de la OEA, también la ONU tiene un mecanismo de seguimiento y aplicación que se llama la Conferencia de los Estados Parte de la Convención. Tienen más o menos los mismos procedimientos y protocolos que mencionó Rita antes en el funcionamiento para tratar de estimular que los países, más allá de solo suscribir y hacer un acto público diciendo que esto les interesa, pues efectivamente apliquen las reformas jurídicas internas en sintonía con las propuestas de la Convención y garanticen y minimicen todas oportunidades de corrupción. La última reunión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención se realizó el pasado diciembre de 2019 en Abu Dhabi, y allí Transparencia Internacional dio importantes aportes en relación a los impactos de la corrupción y la profundización de las desigualdades por causas de género, así como el impacto de la corrupción en la violación de los derechos humanos. Esta convención dejó establecido que el día 9 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Creo que coincide con el día que el documento fue introducido en el año 2003 o presentado en la reunión de las Naciones Unidas, y entre el año 2003 y el año 2005, 187 países del mundo suscribieron la convención, es los que han suscrito hasta esta fecha,
Venezuela suscribió el 10 de diciembre, o sea, fue muy rápido, apenas presentada la convención, el gobierno de Venezuela suscribió en 2003 y ratificó su adhesión el 2 de febrero de 2009. ¿Qué otros instrumentos complementan a los dos más importantes que hemos mencionado hasta ahora? Bueno, hubo un documento previo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta se aprobó el 15 de noviembre del año 2000 y ya mencionaba que siendo que fuera posible que ocurrieran hechos criminales que traspasaban las fronteras de los países y que la globalización estaba promoviendo con más facilidad el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, los daños ambientales. Entonces era necesario tener un instrumento internacional para promover la colaboración de los países, de los sistemas de justicia y actuar en conjunto en contra de estas redes internacionales. Ya en esta convención se mencionaba a la corrupción como un problema, pero era un ámbito reducido por cuanto solo se limitaba a hacer una persecución de actos corruptos vinculados con soborno y con cohecho. Entonces, por eso, pues este es un instrumento complementario para buscar cooperación de los países y para perseguir la delincuencia organizada, pero era importante que existiera la propia Convención contra la Corrupción, en la que, como ya acabo de explicar, pues tiene un ámbito amplio de actuación y con explicaciones importantes sobre las distintas modalidades o formas de corrupción. El otro instrumento que es internacional, aunque solo tiene jurisdicción en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Dense cuenta que tiene un ámbito muy particular y tiene que ver con regular las transacciones comerciales internacionales y específicamente los hechos de corrupción vinculados con el soborno o cohecho, que estos términos se suelen utilizar de forma indistinta como aquellos casos en los que se ofrecen facilidades, beneficios a autoridades para que o bien desvíen su actuación del deber ser o omitan actuar, por ejemplo, facilitando la entrada de mercancías sin el pago de los debidos tributos aduaneros, es decir, facilitar el contrabando. Aquí tenemos un caso muy claro de una situación de soborno en transacciones comerciales internacionales o aquellos casos en los que se busca la movilidad de dinero o de bienes y respetando las obligaciones fiscales para evadir los compromisos de pago de los tributos que están establecidos en las normativas de los países. Tendría que mencionar también la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, que fue aprobada en 1977, pero luego modificada en los años 90. ¿Por qué esta tiene un alcance internacional? Porque resulta que esta ley, si bien es una ley de este país y su jurisdicción debería estar solo en Estados Unidos, aplica para cualquier persona en cualquier parte del mundo, natural o jurídica, que haya cometido un hecho de corrupción en la que al menos un ciudadano norteamericano haya estado involucrado o una empresa norteamericana, o si el flujo de dinero producto de la corrupción pasó por el sistema financiero de Estados Unidos. Para darles un ejemplo, en el caso con ocasión de la aplicación de esta ley en Estados Unidos, entre el año 2005 y el año 2019 se han abierto 10 investigaciones vinculadas a Venezuela y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho 52 imputaciones, en la mayoría de los casos, a ciudadanos venezolanos por hechos de corrupción que tienen que ver con nuestra empresa petrolera PDVSA, con la empresa Corpoelec, con los manejos irregulares en la contratación de las obras de Gran Misión Vivienda Venezuela y así. Quienes quieran tener más información sobre la aplicación de esta norma y los casos de corrupción que vinculan a Venezuela en Estados Unidos,
puede mirar una página web de la Universidad de Stanford que tiene unas estadísticas maravillosas con todos los casos y toda la información que está abierta ya. Pueden escribir Foreign Corrupt Practices Act y Universidad de Stanford, Stanford University, y allí encontrarán el portal con todas estas estadísticas. Finalmente, el compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática que se realizó en el marco de la Cumbre de las Américas, es decir, que está vinculada la Organización de Estados Americanos, realizada en el año 2018, hace énfasis muy importante en la lucha contra la corrupción. Hablan del fortalecimiento de la gobernabilidad, de la importancia de la transparencia, el acceso a la información, la protección de denunciantes y derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, también como fortalecimiento de la gobernabilidad y para luchar contra la corrupción, la importancia de hacer seguimiento al financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales, ya que este es un foco muy importante que luego altera las decisiones de las autoridades en el sector público, la prevención de la corrupción en las obras, contrataciones, como lo mencioné antes, la cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno, al crimen organizado, y el fortalecimiento de mecanismos interamericanos, es decir, de la convención que ya existe y también de MESICIC. Mencionamos rápidamente, para cerrar, la experiencia en Guatemala con la conformación de un sistema heterodoxo de justicia internacional, conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CIJIG. Este organismo era un sistema de justicia independiente que fue creado por un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en el año 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el gobierno de ese país. Era fortalecer su intención, fortalecer y apoyar las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de investigar, es decir, el impacto importante en el sistema de justicia allá sobre todo fue como esto conformar una especie de fiscalía para evaluar los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y dada la poca confianza que había en la Fiscalía Interna, entonces se creó este sistema para que viniera de afuera y evitar estar vinculado con las mafias internas del país. Lamentablemente, la CICIG ya fue disuelta en el año 2019. Justamente el presidente de Guatemala en el año 2017 declaró persona non grata al responsable de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, y con ocasión de eso, la OEA sacó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, una resolución contra la impunidad y la corrupción, en la que destaca el papel importante que tiene la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los derechos humanos. En ese momento funcionaron los contrapesos al poder, y la decisión que había tomado el presidente para disolver esta comisión fue revertida en aquel momento. La comisión ya cesó sus funciones, pero cumplió un papel muy importante para sancionar, con apoyo de la ONU, para sancionar a las personas que estuvieron involucradas en los delitos de corrupción. Hace 2 años, también la Comisión Interamericana sacó una segunda resolución sobre corrupción y derechos humanos, en la que insiste nuevamente en el que estas agendas, tanto la de defensa de los derechos humanos como la de la lucha contra la corrupción, sean agendas que se lleven conjuntamente porque generan efectos positivos una a la otra. En la medida en que haya respeto a los derechos humanos, sobre todo las garantías de derechos civiles y políticos y de económicos, sociales y culturales, los ciudadanos estarán más empoderados para participar y controlar la gestión de sus gobernantes. Entonces hablamos de una relación positiva, mejores derechos humanos, menores riesgos de corrupción, pero a su vez vemos una relación en el otro sentido. En la medida en que hay menos actos de corrupción, menos personas van a sufrir sus consecuencias indeseables, que se traducen en violaciones, en muchos casos, de esos derechos. Cada vez que una autoridad en el sector público manipula un programa social con fines clientelares para que los ciudadanos le deban el favor, está generando un delito de clientelismo y está menoscabando el derecho a la participación libre de los ciudadanos en los actos de
electorales y de escoger a sus representantes. Este como un ejemplo ya para cerrar nuestra intervención de esta mañana. Les agradecemos muchísimo a todos por haber estado acompañándonos y antes de dejarlos, invitarlos a que consulten las referencias que utilizamos y que quedarán disponibles para ustedes y hablarles brevemente de los esfuerzos que estamos haciendo en Transparencia Venezuela a través de Campus Transparencia, una plataforma virtual que ahora en tiempos de cuarentena está disponible, distintas áreas de formación para quienes tengan interés en seguirse formando en los temas de lucha contra la corrupción. Los invitamos también a los que están en Venezuela a sumarse a la Alianza Gobierno Abierto Venezuela, que es una iniciativa que procura presionar a las autoridades de todos los niveles de gobierno y de todos los órganos del sector público a que respeten la transparencia, entendida como garantías de acceso a la información y rendición de cuentas, a que respeten la participación, a que respeten las posibilidades de colaboración de los ciudadanos y aprovechen las tecnologías digitales para mejorar todas las acciones de gobierno, las interacciones entre el sector público y los ciudadanos, y existan también mejores mecanismos anticorrupción en nuestro país, que en este momento, como ya todos sabemos, no están funcionando. Finalmente, queremos hablarles de la Coalición Anticorrupción, que es una alianza de organizaciones civiles, de la sociedad civil de toda Venezuela, exigiendo que se realicen 12 acciones para luchar contra la gran corrupción que existe en nuestro país, que hemos demostrado en nuestras investigaciones. Los invitamos a visitar nuestra página web para que conozcan un poco más y también la página de la coalición, coalicionanticorrupción.com o transparencia.org.be para que vean las investigaciones y cómo hemos demostrado que existe el patrón de gran corrupción en nuestro país y que requiere el esfuerzo articulado de particulares y organizaciones para poder hacerle frente. Finalmente, decirles que la denuncia es importante y que si han sido víctimas o testigos de corrupción, está nuestra aplicación Dilo Aquí y el correo electrónico denuncia@transparencia.org.be, en donde pueden expresar, respetándoles su derecho a mantener su nombre confidencial, expresar cualquier situación irregular de abuso de poder que estamos documentando, recordando que los delitos de corrupción, así como las violaciones de derechos humanos, no prescriben. Muchísimas gracias a todos una vez más y quedamos atentos en caso de que quieran formular interrogantes tanto a Rita como a mí. Estamos aquí dispuestas para atenderlos. Muchas gracias, profesoras Cristi y Rita, por esa excelente presentación tan completa de un tema además tan importante y tan central en este momento en la defensa de los derechos humanos y específicamente en el contexto o en el caso de Venezuela. Tenemos varias preguntas acá. Carlos Ramón Paredes pregunta, lo pueden ver ustedes en el chat también. Carlos Ramón creo que tiene 2 preguntas y también tenemos algunas personas que han levantado la mano. Si hay tiempo, les vamos a dejar participar si hacen sus preguntas pues habladas y de manera oral y concretas. Carlos Ramón pregunta, si quieren se las leo y ustedes pues luego ordenan la respuesta, porque a lo mejor hay preguntas que son las mismas o parecidas. Carlos Ramón pregunta, ¿qué se puede hacer con los instrumentos Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en relación al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el sentido de que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en cuidados intensivos desde hace 10 años aproximadamente y la Constitución Nacional nos da el derecho y el deber de hacer el control social al Estado? Luego, ASD pregunta, favor informar si tenemos enlaces institucionales entre ONG y, por ejemplo, FBM en Venezuela a fin de educar ciudadanos honestos y con fortaleza en valores contra la corrupción. Emerson pregunta, la corrupción es un problema conocido en Venezuela, pero cada vez más difícil de enfrentar. Denunciar la corrupción puede costar la libertad, incluso la vida en este país.
cómo quebrar el círculo vicioso de la gran corrupción que nos afecta. Ángelo Peña, ¿cómo se atribuye responsabilidad de violación de derechos humanos en casos de corrupción? ¿Existe algún precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otro tribunal internacional sobre atribución de responsabilidad por violación directa o indirecta de violación de derechos humanos? Saúl Blanco, uno de los problemas que he visto en materia de corrupción es que las propuestas son muy genéricas, colocando el ejemplo del informe de la CIDH sobre derechos humanos y corrupción. El desarrollo de estas propuestas en sentido genérico está redactado de esta manera intencionalmente, o es que aún no se ha podido definir cómo impacta de manera concreta este fenómeno, me imagino la corrupción en los derechos humanos. Dilcia, buenos días, gratitud por la oportunidad de este diplomado, gracias a las profesoras facilitadoras, en este día excelentes sus explicaciones, es importante observar que hay organismos que investigan y velan por las situaciones de corrupción. Yo pregunto, estando la corrupción de una manera tan fuerte presente en Venezuela, también en lo cotidiano, y muchas veces las situaciones se generan en la familia, en la escuela, en la comunidad local, ¿no sería importante profundizar en la familia, en la educación, una cultura que promueva la honestidad, la integridad, etcétera? Carlos Ramón Paredes vuelve a preguntar también con el tema de la soberanía. Pregunta básicamente cómo hacer para que los sistemas interamericano y universal puedan atender la Contraloría Social como ente del Estado en ejercicio de la soberanía, que tenemos más de 6 años denunciando ello. Ángelo, ¿existe un nexo entre altos índices de corrupción y altos niveles de violación de derechos humanos por parte del Estado? Vilca, buenos días a las profesoras. Bueno, Vilca nos escribe desde Perú. Como saben, fue desterrado allí. En el marco de la crisis generada por el COVID-19, la Unión Europea y la comunidad internacional acaban de donar 2.790 millones de dólares para los refugiados venezolanos. ¿Cómo garantizar que estos recursos lleguen a donde deben llegar? ¿Existe algún organismo que vigile esos recursos que son ayuda humanitaria y que administran las ONG, ACNUR, etcétera? Bueno, las preguntas escritas son estas. Tenemos 2 personas que han levantado la mano. No sé si las profesoras responden de manera global o por parte de las preguntas y luego damos oportunidad a las personas que levantaron la mano. ¿Les parece? Sí, de acuerdo, Maida. Vamos a intentar hacer las respuestas a cada una de las preguntas. En relación a la primera formulación vinculada a las convenciones y la situación de Venezuela. Es importante aclarar que, por ejemplo, en el caso de la OEA, pues Venezuela no solo denunció la normativa de protección de derechos humanos durante la presidencia de Chávez, sino que también quiso salirse de la Organización de Estados Americanos y, bueno, esto ocurrió en 2017, se iba a hacer efectivo en 2019, pero con la situación del desconocimiento de la presidencia de Maduro por un grupo de países y la aparición del gobierno interino de Juan Guaidó, pues quedó como en un limbo y Venezuela ahora está representada en la OEA por Gustavo Tarde, pero el gobierno de facto desconoce los instrumentos de la OEA y quiere separarse. Sin embargo, es importante decir que Venezuela suscribió esta convención, así como suscribió la convención de la ONU. ¿Qué ocurre? Ciertamente en nuestro país está en una situación de dominio de un patrón de gran corrupción en el que distintas actuaciones del Estado han facilitado que el gobierno haya abusado de su poder y haya tenido ese impacto tan negativo. Nosotros aseguramos que la emergencia humanitaria compleja que vivimos se explica en buena medida por estos actos corruptos, estos grandes actos corruptos que generaron la destrucción de nuestra empresa petrolera, generaron la destrucción de nuestro sistema eléctrico, del sistema de agua, que acabaron con el valor de nuestra moneda y hizo que se perdiera el valor del salario para todos los trabajadores y que ahora hayamos disminuido enormemente nuestra capacidad de compra,
y la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades más básicas. Todos estos elementos son responsabilidad de la gran corrupción. ¿Qué ocurre? Sí es posible, y aquí enlazo con otra pregunta que formularon otros de los participantes, hay casos en los que hechos de corrupción se hayan vinculado con acciones internacionales para castigar violaciones de derechos humanos por parte de Estados, sí los han habido. Lo importante es establecer con mucho cuidado el enlace entre el acto corrupto y la persona o el colectivo afectado, pero sí han ocurrido, ahora mismo no les puedo traer una sentencia, no recuerdo el número, pero sí han ocurrido esas vinculaciones. Es necesario entonces que haya un trabajo muy serio, y ahí es donde entran las organizaciones de la sociedad civil, para documentar los casos y establecer cuáles son los vínculos entre los hechos corruptos y los daños a personas o grupos en particular. Esta es una de las grandes ventajas de que vinculemos la agenda por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, porque no basta la justicia penal interna de los países, podemos ir un poco más allá en la documentación de información, y hemos estado trabajando muchos años en Transparencia Venezuela con investigaciones, sacando a la luz cómo los actos corruptos han generado perjuicios a las personas. Entonces creo que hay un trabajo por hacer. Los delitos de corrupción no prescriben, entonces tenemos que insistir. Allí conecto con otra pregunta. Denunciar puede ser muy arriesgado en nuestro país, ciertamente, pero nosotros los animamos igual a denunciar para que podamos documentar cada uno de los casos de forma correcta y preparar expedientes que permitan ir a justicia, a sistemas de justicia internos e internacionales. Dentro de una de las propuestas que tenemos en la coalición anticorrupción es que tengamos un sistema heterodoxo de justicia, no vamos a decir igual al que ya existió en Guatemala, pero sí otro sistema que fortalezca las capacidades de nuestra Fiscalía Interna y que ayude a hacer seguimiento a esa red transnacional de corrupción que existe en nuestro país y luego sancionar a los corruptos, así como también estamos promoviendo que se fortalezca un sistema interno de lucha contra la corrupción, porque son tantos los casos que ameritamos tener un sistema especial de justicia nacional contra la corrupción dedicado solamente a los hechos de corrupción. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero este gran desafío no nos desanima, sino que nos alienta a ir cada día recogiendo pruebas, documentando, sabiendo que están estos mecanismos internacionales, sumando voluntades de las organizaciones civiles, que es lo que venimos haciendo con la coalición anticorrupción, no solamente Transparencia Venezuela, sino hacerle ver que la corrupción es un problema de todos y entre todos tenemos que hacerle frente. Entonces, dejo el mensaje para quienes temen a la denuncia. Nuestros canales de denuncia garantizan la confidencialidad del denunciante, solo nos interesa tener todos los datos y documentar, y estas documentaciones luego nos permiten actuar a nosotros como organización protegiendo a los denunciantes y nos puede ayudar a armar casos que después puedan ser presentados en instancias donde efectivamente hayan independencia y autonomía. Y las convenciones, por más que el gobierno de Venezuela quiera decir ahora, por ejemplo, que no hace caso a la de la OEA porque no formamos parte, pues todavía podemos echar mano de este instrumento y el de la ONU para intentar una herramienta adicional en la penalización y en evitar la impunidad en los casos de corrupción. Dejo a Rita tantas preguntas. Sí. Bueno, algunas de las preguntas estaban dirigidas un poco, había una inquietud, ¿no? Sobre todo en el caso nuestro, en nuestro contexto, de cómo nosotros podemos, cómo hacemos, ¿no? Para que se apliquen esas disposiciones de las comisiones, cómo hacemos para darle curso. Cristian comentó hace rato algo muy importante, que, bueno, que los delitos de corrupción no prescriben, ¿no? Pero en el caso nuestro, para poder activar estas disposiciones que existen a nivel internacional, pero que no podemos olvidar que nuestro propio marco jurídico, así como el marco jurídico
de otros países tienen sus propias disposiciones. Nosotros tenemos una ley contra la corrupción, por ejemplo, aunque no tengamos una ley todavía aprobada de acceso a la información, tenemos una ley de procedimientos administrativos donde hay disposiciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces, instrumentos los tenemos. Por supuesto que nos sentimos un poco atados de manos cuando vemos que no vemos resultados en los tiempos y digamos que resultados con la calidad que nosotros quisiéramos, pero por eso es que justamente en nuestra realidad se hace imprescindible la articulación de todas las organizaciones, ¿no? Fíjense, por lo menos alguien preguntaba sobre si habían ya unos indicadores sobre los vínculos entre derechos humanos y corrupción. Pues yo les comentaba en mi exposición que era difícil establecer esos vínculos, porque incluso es un tema que todavía está en estudio en materia de derecho internacional, pero yo les puse unos ejemplos bastante puntuales de cómo nosotros podemos, intuir esa vinculación y llevarla, de hecho, a materializarla en alguna denuncia en concreto donde está claramente demostrado que se están violando derechos humanos y principios de derechos humanos. Entonces la articulación entre la sociedad civil, como comentaba Cristi, es fundamental, ¿no? Y estamos hablando de sociedad civil organizada y no organizada, porque además sabemos, bueno, un ejemplo claro es el trabajo que hace el observatorio, que hacen otras organizaciones en materia de derechos humanos. Hay organizaciones que se enfocan en otro tipo de derechos, por ejemplo, bueno, espacio público con el derecho de acceso a la información, estoy hablando del caso Venezuela. Nosotros en Transparencia Venezuela contra la corrupción, esas acciones tienen que estar articuladas, ¿no? Porque nosotros ya hemos visto que no podemos esperar de repente una respuesta a una iniciativa del Estado respecto a estas violaciones y estos hechos, ¿no? Porque de hecho son a los que nosotros les estamos exigiendo que no violen. Entonces es importante recalcar lo que decía Cristi hace un rato, ¿no? Documentar, pero esa acción articulada es muy importante, ¿no? Para poder, digamos que llevar esta lucha de una manera organizada y llevar las exigencias, tanto a los organismos internacionales, como bien lo han hecho estas organizaciones que están consolidadas ya, que tienen un trabajo, una trayectoria y han tenido oportunidad de participar en estas convenciones llevando estas denuncias, pero los que de repente no tienen esa opción lo pueden hacer también desde aquí, articulándose incluso desde su propia comunidad. Entonces ahí también voy a hacer enlace con otra de las preguntas que hacían sobre la formación, la capacitación, ¿no? Puesto que eso es fundamental, porque nosotros no vamos o sea, un problema tan complejo tenemos no solamente que organizarnos, sino que tenemos que entender muy bien cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Y para ello, pues hay herramientas para facilitarse, para capacitarse, ¿no? Para educarse. Bueno, por poner el ejemplo puntual en el caso nuestro del campus de Transparencia, pero quien no tenga esa oportunidad, pues hay cantidad de información que pueden conseguir en las páginas web. Las mismas organizaciones que estamos trabajando en estos temas estamos a disposición para hacer este tipo de formación, porque consideramos que sí es un elemento muy importante y me agrada que lo hayan considerado, ¿no? Incluso alguien hablaba más allá un poco de algo más integral todavía, que es la formación desde el hogar. Pues obviamente sí hay una conexión entre esas deficiencias digamos, de formación desde el hogar, incluso desde la escuela, de estos valores éticos que nos deben a nosotros identificar. Bueno, nosotros tenemos, por lo menos en el caso de Venezuela, la Constitución, el artículo 2, habla de todos los valores que nosotros nos deberían identificar como venezolanos. Generalmente uno pregunta, la gente nunca ha leído ese artículo, entonces hay un trabajo ahí que hacer y que yo creo que si bien no podría tener resultados inmediatos de un día para otro, sí puede tener unos resultados interesantes de mediano y largo plazo, porque la gente, por eso es que nosotros luchamos mucho para que podamos tener acceso a la información, porque la gente mientras mejor informada mejores capacidades va a tener digamos, de luchar por sus derechos. Entonces es bien importante esto, ¿no? Sobre la pregunta que hacían sobre el tema de la ayuda humanitaria, eso es de hecho una de las preocupaciones que ha tenido la organización Transparencia Venezuela, porque nosotros, bueno, estamos en un contexto de emergencia
humanitaria y presumimos que lo vamos a seguir estando por un tiempo, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos con el tema de la pandemia, y entonces sí es muy importante que nosotros establezcamos unos mecanismos de cómo vamos a hacer para que esa ayuda que llegue, a pesar de que está, digamos que hay unos entes que canalizan esa ayuda, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, que es uno de los entes que canalizan ayuda humanitaria, pero hay que garantizar que ese proceso sea transparente desde el inicio hasta el final, y hasta el final es que realmente beneficie a los sectores que están siendo vulnerados, ¿no? que tienen mayor necesidad. En el caso nuestro, nosotros en transparencia, y eso lo pueden ver en nuestros documentos en la página web, tenemos dos documentos importantes en este sentido, ¿no? Hay un documento que habla de propuestas para, digamos que para transparentar los procesos de ayuda humanitaria, ¿no? Estas propuestas que se elaboran, ese informe se elaboran pues, no solamente basado en las experiencias de otros países que han tenido cuando han recibido ayuda humanitaria, qué cosas han sucedido y qué se debe evitar. Entonces, bueno, está como que diseñado, digamos que algunas acciones puntuales para, digamos que garantizar que haya transparencia en el proceso y que al final haya beneficios. Ese documento lo pueden conseguir en nuestra página web. Y también hay otro documento, de hecho fue un producto de una veeduría ciudadana que hicieron los capítulos en Latinoamérica de transparencia internacional sobre el tema de la ayuda, de las denuncias sobre digamos que hechos de corrupción en la ayuda humanitaria en el caso del año pasado, ¿no? Cuando en Cúcuta, ahí se solicitó, de hecho, el gobierno interino solicitó a la organización que hiciera, digamos, una veeduría allí para determinar, pues, hechos y responsabilidades, y esa veeduría, como les dije, se hizo con el concurso de los capítulos de transparencia aquí en Latinoamérica, y se llegó a unas conclusiones sobre lo que había ocurrido después de haber revisado los documentos a los que se tuvo acceso, de haber visto cómo había sido todo el proceso, se determinaron ciertas responsabilidades en sí. Digamos que no fue, bueno, ahí los resultados están ahí también, ese informe que está en la página web, pero lo que ahí también se desprende al final de ese informe son recomendaciones puntuales que surgieron a partir de eso que ocurrió ahí, de esas denuncias, ¿no? Que se hicieron ahí en Cúcuta. Entonces, esos son, por ejemplo, dos aportes, digamos que desde Transparencia les podemos poner a disposición, y también te ponemos a disposición, obviamente, nuestro apoyo cuando, si hay alguna, digamos, solicitud puntual de vigilar o de hacer asesoría sobre cómo debe este proceso. Entonces no estamos, lo que quiero decir ahí para cerrar es que no estamos en cero en esa materia. Sí hay recomendaciones puntuales para nosotros, para poder garantizar que todo el proceso de ayuda humanitaria sea transparente. Sí, quisiera añadir, antes de escuchar a los otros participantes que quieren intervenir, quisiéramos añadir que ahora mismo ha habido unos recursos para los países en donde habita la mayoría de los migrantes venezolanos que salieron a causa de la emergencia humanitaria compleja. Justamente hace 2 días leí un interesantísimo artículo elaborado por un medio de comunicación colombiano en el que ya demuestran cuáles son las acciones específicas que está tomando Colombia, Perú, Brasil y Argentina para atender a los migrantes venezolanos en el marco de la emergencia por el COVID-19. Bueno, las noticias son muy buenas porque hay una apertura de parte de los gobiernos de estos países para no frenar sus procesos de regularización de estatus migratorio. Se están entregando ayudas en insumos, se están entregando ayudas en recursos económicos, se está facilitando la movilidad. Tal vez esto es reciente porque hemos visto otras noticias de las personas queriendo regresar al país y no han podido, y hemos visto por los medios imágenes
lamentables de venezolanos que por haber perdido sus trabajos, pues también han perdido sus viviendas, pero entiendo que ya en varios países de América Latina se están tomando medidas regulatorias para proteger a los venezolanos y entiendo entonces que los recursos se están utilizando. Ahora bien, hacia el caso venezolano, insistimos, sean recursos de donación, sean recursos de ayuda, sean aportes privados, una vez que entran a la gestión de alguna autoridad del poder público, se convierten en recursos públicos de los que esas autoridades están obligadas a informarnos. Y que si bien hay que tomar decisiones rápidas con ocasión del COVID, no impide, a lo mejor no se pueden hacer los procesos de contratación tal cual los establece la ley, a lo mejor no podemos tomar decisiones de compras según las disposiciones escritas en el proceso administrativo, pero no hay ninguna excusa para que no nos informen cuánto dinero hay y a dónde se está dirigiendo y por qué se están tomando las decisiones y cuáles son las poblaciones objetivas de atención. Y esto lo decimos tanto para el gobierno de facto como para la gestión del diputado Juan Guaidó, presidente interino reconocido por algunos países. Ambas autoridades tienen que informar ampliamente, exhaustivamente, con datos verificables, con formas de acceso para cualquier ciudadano, los recursos que están administrando y cómo lo están administrando y las razones en la toma de sus decisiones. Queremos llamar la atención, por ejemplo, a los recursos que han llegado recientemente a Venezuela, sean insumos médicos que ha aportado China, o sea gasolina, que ya el presidente Maduro dijo ayer que había pagado en dólares, pero no nos dijo cuántos dólares pagó, ni cómo se pagó ese dinero, y tampoco sabemos si lo que nos está trayendo el gobierno de China es una donación o es un crédito con tasa de interés baja, suma a la deuda que ya tenemos con ese país, que está superior a los 16.000 millones de dólares, no sabemos nada. Y respecto a los recursos que están manejando, Juan Guaidó también es muy importante que informe cuánto dinero hay y cuál es el programa específico de distribución de esos recursos por estados, por sectores, cuáles son las prioridades, cuáles son los insumos. Todo eso tenemos que saberlo y nosotros preguntar. ¿Qué podemos hacer? Preguntar, hacernos sentir, presionar. Nosotros felicitamos, por ejemplo, todo lo que está haciendo el Observatorio de Derechos Humanos con la Defensoría del Pueblo de nuestro estado, denunciando los gravísimos problemas de ausencia de servicios y de malos servicios que tenemos en nuestro estado, denunciando la falta de acceso a información del Poder Judicial. Nosotros queremos acompañar esas iniciativas porque en la medida en que todos presionemos, pues tratamos de que las acciones del gobierno respondan a nuestras necesidades y no solo a sus intereses. No sé si damos el chance a quienes querían tomar la palabra. La intervención de Michael Linares y luego escuchamos a Carlos Guerra. Pueden abrir el micrófono. Por favor, que las intervenciones sean cortas. Hola, muy buenos días. Realmente fascinados por la ponencia de las dos profesoras. Mi pregunta es súper corta. Me gustaría conocer de qué forma se puede integrar una organización a la Alianza de Gobierno Abierto Venezuela. Muchas gracias. Solo tienen que manifestar su voluntad de pertenecer. Se pueden comunicar con nosotras a través de los correos electrónicos que quedaron en la presentación, que va a estar disponible para ustedes, pero podemos repetir: merida@transparencia.org.be o Los Andes, todo junto, @transparencia.org.be. Se ponen en contacto con nosotros y coordinamos. Estamos recibiendo adhesiones tanto a la Alianza para promover prácticas de gobierno abierto como a la coalición anticorrupción, y entonces lo que hacemos es que les compartimos cuáles son nuestras propuestas tanto en la Alianza como en la corrupción,
y nos manifiestan su voluntad y el deseo de que se sumen a iniciativas y a que ustedes propongan iniciativas en aras de lograr los objetivos tanto de la alianza como de la coalición. Vale, muchas gracias. Creo que sigo yo, pero bueno, no sé si Nelson tendrá conexión. Vale, lo primero que quería como puntualizar, básicamente, mi nombre es Carlos Guerra, hablo desde Santiago de Chile. A nosotros, quienes estamos trabajando con gobierno de Chile, nos han inculcado como dos cosas. La primera es básicamente el tema de la Contraloría Ciudadana, es decir, cuando los ciudadanos preguntamos básicamente esto que acaban de decir recientemente, y la otra es cuando el gobierno propiamente toma la iniciativa de brindar la información pública o hacer pública la información sobre algún tema en particular. Ya sabemos la situación de Venezuela en el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que bueno, nos guste o no, legalmente detenta, y se puede verificar el concepto de detentar el puesto de presidente de la República, y como abogado me apego bastante a la Constitución. Juan Guaidó no es ni el presidente interino ni el presidente encargado, sino el presidente del Parlamento venezolano. Entonces, en esta teoría como que me manejo, mi pregunta es, no es un secreto para nadie que los salones de Foro 21 en el edificio Letonia, por ejemplo, están dolarizados, y el arriendo de estos salones es altamente costoso, y quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil lo sabemos. Juan Guaidó ha hecho las sesiones del Parlamento venezolano en los salones del Foro 21. ¿Hay alguna iniciativa desde la sociedad civil organizada, específicamente las organizaciones que trabajan con este tema de transparencia, alguna iniciativa de interpelar el gobierno o la gestión de Juan Guaidó en cuanto a ese tema de presupuesto? Porque la narrativa también es importante. La narrativa que maneja el Parlamento venezolano es que no tenemos presupuesto, es decir, no hay presupuesto para nada, ni siquiera para el sueldo de los diputados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema me voy un poco más a la práctica, el tema del acceso a el sistema interamericano de protección de derechos humanos o el acceso a el sistema universal, considerando que muchos de los procedimientos especiales están vinculados directamente a derechos humanos propiamente, o sea, libertad de expresión y todo esto. ¿Cuál es el punto de conexión para yo, en un hecho de corrupción, poder acceder a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, visto no desde la práctica, sino visto desde el punto, no visto desde la teoría, sino visto desde la práctica? Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta, porque es muy pertinente, ¿no? Sobre todo por esta situación tan particular que nosotros estamos viviendo acá en Venezuela. La obligación de rendir cuentas es de todo el que maneja recursos públicos, todos. O sea, independientemente de que sea un gobierno de facto, independientemente de que sea el presidente de la Asamblea, o sea, todos tienen que rendir cuentas. Nosotros desde la organización Transparencia Venezuela hemos, de hecho, bueno, a raíz de este informe de Cúcuta, nosotros hicimos ahí unas peticiones muy puntuales, digamos, de algunas obligaciones y deberes que ellos tenían, ¿no? En materia de decir cómo les llega el dinero y cómo lo están gastando, ¿no? Hemos hecho algunas peticiones puntuales, también les hemos pedido, incluso de manera pública, que nombren un contralor especial, ¿no? El nombramiento de contralor especial, porque es importante también, pues, tener esa vigilancia de esos recursos. En el tema del presupuesto de la Asamblea, pues realmente la Asamblea no está manejando ahorita presupuestos
de hecho los diputados no están cobrando su salario prácticamente desde que comenzaron su gestión. Y por supuesto que sí, sabemos que han recibido, se ha recibido recursos por otros canales. Y nosotros sí hemos hecho, digamos, esas peticiones puntuales de que ellos tienen que hacer esas rendiciones, ¿no? Y es una obligación de todos, tanto del gobierno de Nicolás Maduro, como el gobierno interino, como la Asamblea Nacional, como la alcaldía, como cualquiera que tenga manejo de recursos públicos. Y además que no es que solamente sea, no tiene que haber una iniciativa del gobierno solamente porque el gobierno tenga un estilo de ser abierto, ¿no? Sino que hay, digamos que hay mandatos legales, ¿no? Que le obligan, hay disposiciones de derechos humanos que le obligan a los estados a que den la información. Entonces no es algo de que, bueno, pues si yo lo quiero hacer, no, es que lo tienen que hacer. Y lo tiene que hacer el que sea. Y nuestro deber es exigirle al que sea que lo haga. Y nosotros lo hemos hecho, y de hecho constantemente nosotros estamos haciendo solicitud de información a todo lo que tenga de alguna forma de manejo, que involucre recursos públicos y que involucre además la prestación de un servicio o el respeto a un derecho que nosotros tengamos, ¿no? Creo que Cristi va a tocar algo sobre la última parte de la pregunta. Sí, bueno, primero aprovechar para hacer la distinción, como bien mencionó antes, que hay en relación a la transparencia hay dos elementos fundamentales. Por un lado, la transparencia activa, que es lo que las autoridades deberían publicar voluntariamente, o sea, que deberían publicar ellos sin necesidad de pedírselos, y ya hay una serie de estándares internacionales sobre los mínimos de información que deberían estar disponibles en sitios en línea, actualizados, con información completa, veraz y en formato de datos abiertos, es decir, datos que puedan ser reutilizados con la única limitación de señalar cuál es la fuente de la información. Entonces, esa es una obligación, como muy bien lo mencionó Rita, es una obligación, no es algo que nos da la autoridad pública como una dádiva, no, es obligación de los estados garantizar transparencia activa en un conjunto de información mínima, entre ellas, muy importante, todo lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio y todo el proceso presupuestario y la presentación de resultados de la gestión del gobierno con indicadores objetivos. Y por otro lado está lo que es la transparencia pasiva, o la garantía de respuesta a las peticiones de información que quieran hacer los ciudadanos sobre elementos particulares. En este sentido, aquello que no esté ya publicado en línea, los ciudadanos lo podemos preguntar y el Estado está en deber de respondernos cuál es esa información. Voy a insistir que nosotros hemos hecho presión a las autoridades de la Asamblea Nacional para que nombraran su contralor sobre los recursos que ellos están administrando, e hicimos, ese contralor ya fue nombrado en el mes de febrero de este año, está en ejercicio, y hace un mes le hicimos una petición de información sobre los avances de su tarea como contralor y las decisiones que están tomando para garantizarnos tanto la transparencia activa como las respuestas oportunas cuando nosotros hagamos peticiones. Bueno, hicimos esa pregunta y hasta ahora no hemos obtenido respuestas, pero seguimos presionando y seguimos haciéndole saber a la sociedad civil que está el deber de las autoridades de la Asamblea Nacional de contarnos qué recursos están administrando y bajo qué criterios y cuáles son sus programas objetivos de acción y por qué son esos programas. Entonces, vemos muy importante que nos cuenten todo. Del lado del gobierno de Nicolás Maduro, pues decirles que no hay ninguna información, todo lo contrario, lo que vemos es manipulación. Casi todas las noches está saliendo al aire el presidente Nicolás Maduro para darnos algunos datos de la situación del avance de la enfermedad COVID-19 en nuestro país, pero información incompleta que no puede ser verificable y siempre tiene un tono de manipulación política en el manejo de los datos, en la comparación que hace con todos los países, algo que es contrario al deber ser cuando deberían ser las autoridades sanitarias las que estuvieran la voz cantante y no autoridades políticas. Y en relación a la administración del patrimonio, pues los resultados de la última encuesta del presupuesto abierto
Venezuela sacó 0 sobre 100 puntos, quedó en la posición 115 de 117 países porque ninguno de los 8 documentos presupuestarios básicos que deberían estar disponibles están disponibles, y no es la primera vez que sacamos esta nota, sino ya es la segunda. En 2015 sacamos 8 puntos, en 2017 sacamos 0 y ahora en la evaluación de 2019 volvimos a sacar 0, lo que deja en evidencia que es una política del Estado venezolano el secreto y la opacidad, y este es otro de los elementos que identificamos como parte del patrón de gran corrupción. Ahora bien, en relación a la pregunta de cómo hacer los vínculos, muy bien, las organizaciones internacionales tienen sus procedimientos para denunciar violaciones de derechos humanos. Los últimos estudios nos están llevando a que si nosotros podemos vincular una situación de abuso de poder de la autoridad que conllevó a daños particulares de un ciudadano al menoscabo en el ejercicio de sus derechos humanos, nosotros podemos montar un caso para ir a la justicia internacional. Claro, hay que respetar los procedimientos internos. Ustedes saben que la justicia internacional requiere haberse agotado los recursos internos y que nuestro país, nuestro sistema judicial no es autónomo e independiente, y esto ya es un problema. Sin embargo, nosotros les decimos que tenemos años procurando montar estos casos y hemos avanzado. Es primero en desentramar los grandes casos de corrupción, como por ejemplo el caso de Odebrecht, que lo estudiamos profundamente, y otros casos de corrupción en las empresas propiedad del Estado, específicamente el caso en Portoelec o en casos en PDVSA. Estamos tratando de llevar adelante investigaciones minuciosas para ver los vínculos entre responsables que generaron los perjuicios, como por ejemplo que hayamos pagado 23.000 millones de dólares en sobreprecio y ahora mismo en nuestro estado Mérida hay poblaciones y sectores que solo tienen 3 horas de electricidad en el día. Bueno, tenemos que armar los vínculos entre cómo se destruyó nuestra infraestructura eléctrica y cómo esta situación de oscuridad está menoscabando nuestro acceso a la educación, a la salud, a la recreación y a muchísimos derechos que se impiden cuando no tenemos acceso a la electricidad. Creemos que sí es posible, como les dije hace rato, no les puedo traer un caso específico de otro país, pero los hechos de corrupción está vinculado a una autoridad pública. Entonces, ese vínculo con esa autoridad, de determinar ese responsable, el daño ocurrido y el perjuicio causado a la población o a un particular, pues es el reto que nos anima a seguir investigando y documentando para poder ir a la justicia internacional con estos casos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a las profesoras Cristi Rangel, Rita Coello, por toda esta completación de la clase con tan excelentes respuestas. Y le quiero dar las gracias también a todos los participantes y bueno, invitarlos a la próxima sesión, decirles que nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 9:30 de la mañana, con la profesora María Julia Ochoa de la Universidad de Antioquia en Colombia. Entonces, hasta el próximo jueves. Muchas gracias. La sesión ha terminado. Feliz día.